Guillermo Fariñas es una de las cabezas más visibles de la disidencia cubana. Yo diría que la cabeza, sin duda, es alguien a tener en cuenta cuando queremos saber cómo es la realidad de Cuba. Coordinador del FANTU, del Foro Antitotalitario, y también premio Sájarov 2010, un premio al que está dispuesto a renunciar si la Unión Europea no pone cartas en el asunto. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias Coco, que es como te gusta que te llamen, por lo menos los amigos, ¿no? Sí. Las fuerzas amigas, las fuerzas enemigas mejor, Fariñas. No, adversarias. No es lo Bueno, mismo enemigo que adversario. Empezamos por el final de la historia, que es que acabas de llegar del Parlamento Europeo, donde intentas una vez al año acudir de la mano del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para denunciar pues la situación que hay en la isla y la opresión por parte de la dictadura. No pudiste el año pasado por la pandemia, el anterior no te dejaron ni siquiera salir, pero bueno, por fin, aunque con miedo de que te bajaran del avión hasta el último momento, has podido acudir a Bruselas y creo que bueno, que la sensación ha sido buena, ¿no? ¿Hay algún compromiso en firme? Sí, creo que el hecho de que nosotros hayamos entrado en el Parlamento Europeo y en todos los organismos de la Unión Europea que nos recibieron, hay un gran enfado por parte de la Unión Europea en general, el Parlamento en particular, de que algunas personas han defendido a la Junta Militar, para mí no es gobierno, y se han sentido traicionados porque se han puesto de parte de Rusia, del invasor de Europa. De nuevo, como ya hicieran en el 68. Sí. Y entonces me parece que va a haber consecuencias. Puede ser que no sea en los próximos 3 meses, puede ser que no sea en los próximos 6 meses, pero va a haber consecuencias porque lo que ha hecho Venezuela o lo que ha hecho Nicaragua y Cuba ha sido traicionar la confianza de los eurodiputados que lucharon por que no lo sancionaran y demás. O sea, te puedo decir que todas las tendencias con las que nos sentamos están altamente ofendidos con la actitud de Cuba de apoyar al invasor. Yo sé, Coco, que a ti te hierve la sangre cuando ves que la izquierda europea, que es recibida pues, a todo trapo y con todos los honores en Cuba, blanquea lo que realmente ocurre allí y lo que está haciendo el régimen comunista, que además pues ha acrecentado la presión sobre la disidencia desde el 11J, desde ese pues yo creo que hito, ¿no?, en la historia de Cuba. Es histórico. Donde la gente salió a la calle, pero claro, están intentando cerrar el cerco, cada vez es más duro, las condenas son totalmente desproporcionadas a los manifestantes, incluso menores de edad, y sin embargo llega la izquierda allí y lo que nos transmiten es que en Cuba hay democracia. ¿Cómo te sientes cuando recibes eso? El problema es que los bandidos se unen con los bandidos y tú no puedes legitimar lo mal hecho, sea de la señal política que sea. Uno se siente mal porque uno está viendo cómo la Unión Europea le da donaciones a la Junta Militar y la Junta Militar no se la da a los niños. Claro, nunca llega al pueblo. Nunca llega al pueblo, se la quedan ellos o la venden en las tiendas recaudadoras de divisas libremente convertibles. O sea, están tomando a la ciudadanía y a los sectores más vulnerables dentro de la ciudadanía, que son los niños o los ancianos, lo están tomando como rehenes. Por supuesto, no tuvieron a bien recibirte en el Parlamento Europeo los grupos de la izquierda. Izquierda Unida y Podemos son los que se niegan a... Y yo creo que forma parte de esa izquierda carnívora que piensa que somos enemigos y en realidad somos adversarios políticos. Porque la diferencia entre enemigo y adversario político es que un adversario te respeta la vida y te tolera tus ideas, aunque no esté de acuerdo contigo. Y un enemigo
lo que tiende es a tratar de neutralizarte, desaparecerte, asesinarte, matarte. Sé que estos últimos meses han sido muy duros, desde el 11 de julio, desde el estallido social, que hay que decir, ¿no?, con mucho orgullo, porque por fin los cubanos se atreven a salir a la calle y parece que ya no hay tanto miedo. Se atrevieron a salir en 1994. En 1994 hubo un estallido social, pero que fue en 3 municipios de La Habana, Habana Vieja, Centro Habana y Regla, que se llamó el Maleconazo, agosto de 1994. No había ocurrido, un grupo de opositores estábamos apostando a que ese era el camino, porque realmente la Junta Militar no tiene ninguna voluntad política de hacer un pacto, de hacer un nuevo pacto social, de hacer una negociación. Y realmente nos sentimos satisfechos, independientemente que algunos de nosotros nos detuvieron y nos sacaron a los días, a otros... ¿Cuántas llevas? ¿Llevas la cuenta de cuántas detenciones? Detenciones entre comillas, porque yo siempre digo que son secuestros, porque vienen sin ningún motivo, no hay juicio, no hay ningún tipo de medida, directamente te llevan, nadie sabe dónde, a veces tu familia ni siquiera sabe, ¿no?, tu paradero. ¿Dónde estoy? Sí, sí. Bueno, la contabilidad de mi mamá, que tiene 87 años, es de 492 Madre mía. en 31 años de lucha. Casi 500 detenciones, 23 huelgas de hambre llevas. 26. 26. 26 huelgas de hambre, 3 prisiones, 14 años en prisión, en 3 prisiones. Pero vale la pena. Pienso que todo hombre o toda mujer que concientice que su patria está siendo aplastada por un grupo de rufianes que tomaron el poder, tiene que enfrentarlo. Qué vida la tuya, Coco. Antes me contabas un poquito cómo ha sido, ¿no?, el devenir de los acontecimientos desde que eras pequeño, pero claro, tú realmente naciste, si no me equivoco, en el año 62, no has conocido otra Cuba distinta de la que viene de la Revolución Cubana y de los Castro. Pero entiendo que tu familia sí te ha contado. Sí, o sea, yo nací en una familia, diríamos, muy integrada al castrismo. Mi padre y mi madre, los dos fueron miembros activos del movimiento 26 de julio. Mi padre de los grupos de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio. Y al triunfo de la revolución, en el 59, mi padre fue militar hasta el año 1968. Mi padre tiene 2 misiones, una en el Congo belga, 1965, con Che Guevara, del que era enemigo. No se llevaban bien. Y, o sea, mi padre decía que Che era muy cochino, que no se bañaba y demás. Y de ahí para arriba. Él era muy limpio. No, yo le estoy diciendo lo que decía mi padre. Sí. No estábamos hablando de la parte ideológica, sino que él decía que era un cochino y que le caía mal por eso. Era muy apestoso. Mi madre, enfermera de Frente Cívico Femenino del 26 de julio, la conocieron, mi padre lo hirieron en una acción antes del triunfo, y mi madre, como era alumna de enfermería, ayudaba a curar a los heridos, y ahí se conocieron. ¿De película? Sí, y bueno, ahí surgimos mi hermana y yo. Bueno, claro, en un principio la revolución parecía que iba a ser otra cosa, ¿no? Es Fidel el que traiciona a sus propios compañeros cuando llega al poder, y en lugar de quitar ¿no?, o eliminar una dictadura, que era de lo que se trataba, la de Batista, para conseguir la democracia, lo que hizo fue aposentarse en un poder que no ha soltado la familia, porque al final todo esto, luego fue su hermano Raúl, y bueno, Díaz-Canel pues está dando continuidad al final a ese régimen, claro. Díaz-Canel fue escolta de Fidel y Raúl Castro, es del grupo de Alejandro Castro Espín. Ellos públicamente tratan de no aparentar que la familia es la que manda, pero en realidad dentro de los 3 grupos de poder que existen actualmente en Cuba, el de Alejandro Castro Espín actualmente es el más fuerte. Pero
ellos, indiscutiblemente que la traición fue más allá de lo que se supone, porque no fue una traición espontánea, fue una traición planificada. Yo recomendaría leer el libro El Soviet Caribeño, que se explica cómo Fidel fue captado por la inteligencia soviética en 1947, y lo dicen los comunistas antes de la revolución. Y también que realmente quien manejaba Cuba era un polaco que se llamaba Fabio Grobar, que era el que manejaba el aparato político, y el que manejaba el aparato militar era un español, Francisco Situat de Miguel, el comandante Angelito. Lo que yo fui escolta de él, yo no sabía quién era, muy joven. Fui escolta, cada vez que él iba a Angola, que iba todos los meses, yo era escolta de él en Angola. Que fue una gente que salió de aquí, de la guerra civil, estuvo en la guerra, en la gran guerra patria soviética, fue el que estuvo al frente de buscar el cadáver de Hitler y llevarlo para Rusia. Y después estuvo en Indonesia, estuvo en la batalla de Bien Bien Phu, estuvo en Guatemala, después estuvo en Cuba y estuvo después en muchos países de África. Pero cuéntame, Coco, porque tú fuiste francotirador. Francotirador de protección. Has utilizado esa palabra. Francotirador de protección. ¿Cuántos años y por qué dejaste de serlo? No, unos meses. O sea, como yo tengo 1,87 de estatura, y cuando aquello no había hecho no había hecho ninguna huelga de hambre, tenía mucha masa muscular, o sea, generalmente los escoltas los buscan para que puedan cubrir el objetivo, que tú seas más ancho que el objetivo a proteger. Realmente yo tengo que confesar, yo era fanático de Fidel Castro. Si alguien en los Carmelitos... ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando desde los 9 años. O sea, yo empecé a aprender los discursos de Fidel de memoria. Me lo sabía punto y con coma. ¿Y qué pasa que te hace cambiar de idea? ¿En qué momento te das cuenta de que estabas equivocado, que no era No, lo que con pensabas? respecto a Fidel, esto fue un proceso. O sea, con respecto a Fidel Castro, yo estoy protegiéndolo. Y ya llevamos como 7 meses protegiéndolo. O sea, el francotirador de protección es el francotirador que está a una distancia entre 400 y 1200 metros, y cualquier peligro que se acerque en un vehículo, a pie, demás, tiene que neutralizarlo para que no llegue al objetivo. ¿Te viste en esa situación? No, nunca. Y estaba en eso, pero yo era un admirador de Fidel. O sea, en los Carmelitos, cuando alguien quería saber cuándo Fidel había dicho algo, te preguntaba. Me preguntaban a mí, yo me sabía los discursos de memoria. Qué tremendo. ¿Y por qué te decepcionó? ¿En qué momento? Me decepciona porque yo estoy protegiéndolo en el machismo característico de los cubanos. Una trigueña muy hermosa, quedamos asombrados, una trigueña muy hermosa, era la relación que tenía, una piscina, demás. Y cuando viene el relevo, nosotros, ese dúo éramos del interior de la isla, o sea, no conocíamos mucho La Habana. Sí. Pero cuando viene a relevarnos, viene un relevo, los dos que vienen a relevarnos son gente de La Habana. Y nos plantean, oye, mira qué clase de hembra más bonita tiene el comandante. Está muy bien. Y, o sea, eufórico, porque lo admirábamos. Y entonces nos dicen los cadetes de La Habana, nos dicen, pues tú no sabes quién es esa. No, mírala bien, la miramos por la mira, no sé quién es, está en bikini ahí, pero no. Esa es la mujer del capitán Antonio Núñez Jiménez, que es el tarro oficial de la dictadura. Lupe Belli se llamaba, creo que murió ya.
Entonces, él lo mandaba lo mismo para el Himalaya, que para el Orinoco, que para el Polo Norte, que para la Antártida. Y mientras Mientras tenía lo relaciones tenía con él. lejos, Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Él había dicho 17 veces que ese era su mejor amigo en sus discursos, yo me lo sabía de sí, memoria. sí. Entonces llegué y dije, bueno, yo no puedo seguir exponiendo mi vida por una persona que tiene estos valores morales. Y ahí hubo una excepción con él, no con el sistema, sino con él. Con él. ¿Es en ese momento cuando pasas a la disidencia? No. ¿Cuándo En ese llegas? momento paso a tropas especiales de la FARC. Me mandan a Angola. Hago varias penetraciones, de las que tengo 2 heridas, una en la pierna y una en la columna. Y a los 11 meses me envían para una academia militar en la ciudad de Tambov. Eso me mandó Dios, Madre mía. que es la ciudad más anticomunista de Rusia. La famosa ciudad de los Lobos de Tambov, eran los guerrilleros que estuvieron hasta 1939 luchando contra los comunistas dentro de la Unión Soviética. Y ahí ya empiezo a leer, o sea, nos dicen que preferiblemente tengamos relaciones con jóvenes rusas, pero que sean hijas de militares. Y por supuesto nos dijeron que las hijas de las personas de ahí que no tuviéramos relaciones. Jóvenes al fin, decir no una cosa era hacer la otra. Y entonces, bueno, ahí empezamos a tener relaciones. Yo tengo un hijo en Tambov, tiene 37 años. Y empezamos a leer literatura samizdat, clandestina. Yo leí todo, o sea, Rebelión en la Granja, 1984, todo eso lo leí en ruso. No lo leí originalmente en español. Y realmente los Lobos de Tambov fue los que me convirtieron a mí en un anticomunista, pero era un anticomunista que había firmado por 25 años de servicio a las Fuerzas Armadas. O sea, tenías que cumplirlo sí o sí. No, si no me fusilaban. Madre mía. ¿Y cuántos te quedaban? No, estamos hablando de que iba a empezar a cumplir esos 25 años cuando terminara la academia. Madre mía. Pero bueno, como digo yo, Dios pone su mano y tuve un accidente con un gas neuroparalizante, tampoco me cuesta la vida, me dejó la secuela de la epilepsia y esa es una enfermedad que es incompatible con la vida militar. Me dieron la baja de la vida militar por mi índice académico, tenía 98, 47. Un golpe de suerte en este caso, ¿no? Sí, Dios Fíjate puso su mano. Sí, sí. Y bueno, simplemente empecé a estudiar en una universidad civil, como civil, En Cuba. En Cuba, en mi ciudad, en la ciudad donde yo nací, en la ciudad de Santa Clara, centro del país, la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Y bueno, ahí vinieron enfrentamientos muy fuertes. Claro, porque en la universidad seguía habiendo... No, porque empezaba la perestroika, la glasnost. Yo venía de la Unión Soviética, yo era un héroe, estaba condecorado. Ya. Mi amigo de la infancia y de baloncesto, Miguel Díaz-Canel, era el secretario general de la Unión de Jóvenes Comunistas en la universidad. Yo me convierto en un factor de desestabilización ideológica porque estaba diciendo las cosas que yo había visto en la Unión Soviética, que no les venía bien. Que no era tan perfecta como la pintaban. Estuve en 3 ocasiones a punto de ser expulsado de la universidad. De la universidad. En una ocasión por ser de un grupo seguidores de Sigmund Freud. Sigmund Freud, cuando aquello era el enemigo, o sea, académico. Ahora no, ahora le hacen... Ahora sí, ¿no? Ahora le sí hacen lo quieren. Jornadas científicas y todo. Lo he visto. Pero ahora no, en aquel momento no. Eso fue en la primera. Díaz-Canel estuvo involucrado. Otra de que un grupo que en los comités de base, estamos hablando, era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas,
decíamos que estábamos de acuerdo con la perestroika y que había que hacer una perestroika en Cuba, eso también. Claro. Nos llamaron a contar, nos amenazaron, y demás. Ya la tercera, ya Díaz-Canel no estaba para Nicaragua, en su misión militar, y estuve a punto de ser expulsado porque, o sea, denuncié el mal manejo que hacía el sistema de reeducación de menores del Ministerio del Interior en las escuelas que administraba, porque esa fue mi tesis. Una tesis que me ocuparon. El Ministerio del Interior lo ocupó la tesis, pues las críticas fueron tan fuertes. Eso trajo como consecuencia que yo no pude quedarme profesor. Y bueno, tuve que ir para ejercer la psicología clínica. Mi primera prisión fue porque yo denuncié a la directora de un hospital que se robaba las donaciones que mandaba la Unión Europea. Me encerraron 11 meses en la prisión de Valle Grande. Yo seguía sacando las denuncias y ellos se cansaron, me hicieron una sesión de tortura muy fuerte, me sacaron, me esposaron a una cerca Pirle, me empezaron a golpear y querían que yo gritara "Viva Fidel".